pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y dice el verso número 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso número 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Luego en el verso número 4 entra a ser como un recuento. Allí dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y el verso 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Verso número 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y el verso 7, entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dice, y fue el hombre un ser viviente. Y el verso número 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y dice, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios es el creador de todo, pero ahora Dios viene y como, digamos así, como en esa delicadeza, Dios viene y dice que plantó un huerto. O sea, un lugar, o sea, en medio de todo hizo algo como muy especial. Dice que plantó un huerto, dice en Edén al oriente, y luego dice, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? Lo puso en la bendición, lo puso en el centro de la bendición. Lo puso a que disfrutara ¿de qué? Disfrutara del regalo de Dios, de la dádiva de Dios. Y luego dice el verso 9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, dice, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y dice también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el verso número 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Verso 11 dice, el nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El verso 13 dice, el nombre del segundo río es Gión, ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre, dice el verso 14, el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Y el verso número 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y dice, para que lo labrara y lo guardase. O sea que Dios decía, lo coloca allí en medio de la bendición, lo coloca en la comunión con Dios. Alabanzas al Señor. Así que cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que anduviera errante por el mundo. No lo creó para que el hombre anduviera por allí diciendo es que no hay Dios, es que el ser humano viene por evolución. No, Dios lo creó para que viviera en una relación continua, constante, ininterrumpida con Dios. Para eso nos creó Dios, para que tuviéramos su bendición. Había comida, había alimento. O sea, todo Dios se lo entregó al hombre. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en ese huerto de Edén. Y allí dice, para que lo labrara y lo guardase. Le digo, vea, esto se lo di, usted lo va a cultivar, usted lo va a guardar.
Alabanzas a Dios. Le dio las fuerzas para que lo hiciera. O sea, no fue que simplemente no, es que lo colocó allí, pero le dio fuerzas, le dio capacidades, le dio inteligencia. Hermano, el ser humano fue creado para que tuviera la bendición de Dios. Alabanzas al Señor. Pero luego el verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mire cómo se le amplía allí, se le abre allí a él la bendición. Dice, y mandó, o sea, le dio la orden. O sea, el comer no era algo que de pronto él lo iba a tener que hacer, no sé, como a escondidas. No, dice que Dios le mandó, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, vea, todo esto es suyo. De todo árbol del huerto podrás comer. Pero luego en el verso 17 le coloca límites. Y sabe que esos límites son los que al ser humano de pronto podemos decir como que desde un principio no le ha gustado. El ser humano no quiere tener límites. O sea, como que queremos ir como que hasta donde se pueda, hasta donde vaya la imaginación. Usted ve que el ser humano en esto como que no se limita para nada. Hay personas que a veces empiezan de pronto por allí en su cuerpo colocándose alguna pequeña marca. Se hizo un pequeño tatuaje, pero luego se queda mirando y está como muy pequeño y se hace otro más grandecito. Y a lo último, oiga, y parece que se va desbordando porque como que no hay un límite. Pero sabe que Dios, Él al ser humano le pone límites y le digo, aún dentro de la iglesia, Dios le pone límites. Que a algunos no les gusta, pero la verdad es que Dios al ser humano le pone límites. Entonces le puso límite y le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, que le dijo, no comerás. Le dice, porque el día que de él comieres, ¿qué le dice Dios? Le dice, vea, ciertamente morirás. O sea, esto no, usted no lo dude, esto no es una palabra de pronto que ustedes la van a recibir como por si acaso. No, le dice, el día que usted coma de ese árbol, le dice, ciertamente morirás. Dios le entrega la bendición, pero le da la advertencia al ser humano. Pero decía que el pecado separa. ¿Por qué razón? Porque cuando ya usted se va al capítulo número 3, pasemos al capítulo 3, aparece en escena esa serpiente de la cual hablaba el día de ayer. Dice el verso número 1, dice, pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, allí aparece la serpiente, dice que era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué le dijo? Le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, le hace una pregunta. Le dice, venga, es que por ahí me contaron. Es que por ahí yo escuché que Dios les ha colocado límites, que ustedes no pueden comer nada de lo que hay en el huerto. ¿Ah? Hermano, y sabe que esto usted lo lee y a uno como que lo hace reflexionar, porque hay quienes dicen sí, es que la vida cristiana no son sino puras prohibiciones. Uy, no, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos son muy fanáticos. No, es que el ser cristiano, y le dicen al creyente, dice, es que pobrecito usted allá en la iglesia, a usted no lo dejan hacer nada, no lo dejan bailar, no lo dejan tomar, no lo dejan divertirse, no, pobrecito, ve hasta cómo se tiene que vestir, pobrecito. No, hermano, Dios ha colocado unos límites, pero eso no significa de que la vida cristiana no sea deliciosa. Eso no, o sea, la serpiente le está diciendo, vea, con que Dios os ha dicho no comáis de todo, mire lo que dice, de todo árbol del huerto.
Y vea, y allá están esos mangos tan deliciosos, usted no puede comer. Vea, y esas manzanas tan ricas, uy, tan dulcecitas, y usted no puede comer. No, es que no fue eso lo que Dios le dijo. Dios le dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles, pero les dijo, hay un árbol, hay uno solo. O sea, donde les voy a colocar el límite, con ese árbol, de ese árbol, usted no puede comer. ¿Sí ve? Entonces, la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y dice el verso número 2. La primera predicadora allí le dice a la serpiente, dice, y la mujer respondió a la serpiente. Le dijo, no, espera un momento, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, nosotros sí podemos comer de los árboles, ese mango, vea, y fue y agarró un mango y comenzó a decir, sí, vea, esto está rico, yo sí lo puedo comer. Dijo, pero, verso número 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, dijo, vea, no comeréis de él. Dice, ni le tocaréis para que no muráis. Algunos han dicho, pero Eva, bueno, en este caso entró fue como exagerar. Entró fue como agregarle a la palabra de Dios. Porque le pregunto, ¿Dios había dicho que no lo podían tocar? No, Dios les dijo, usted no puede comer del fruto de ese árbol. Pero Eva viene y dice no. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, o sea, lo dijo Dios. ¿Qué dijo? Dijo, no comeréis de él. Eso sí lo dijo Dios, pero dice ella, ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces alguien decía, si ve, la mujer, claro, la mujer exagerando. Pero sabe que estaba analizando de que cuando Adán recibe el mandamiento de que no debía de comer del fruto de ese árbol, Eva no había sido creada todavía. O sea que el que recibió el mandamiento fue el varón. Y la Biblia no dice que cuando Dios hizo a la mujer, Dios nuevamente lo llamó y les dijo, ustedes pueden comer y solamente de este árbol. No, la Biblia no lo dice. Pudo haber pasado o pudo que no. Pudo haber sido que más bien fue la labor del hombre el darle a conocer a su mujer esa palabra, y de pronto es el hombre el que le dice a ella, le dice, Dios a mí me dijo y me habló seriamente y me dijo que ciertamente si nosotros comemos de ese árbol vamos a morir. Y entonces, digamos, como para darle como cierta salvedad a la mujer, pudo haber sido que Adán le haya dicho a la mujer, vea, ese árbol no se puede comer, el fruto de ese árbol no se puede comer, no se puede tocar, no se puede mirar. Mejor dicho, Eva, a metros de ese árbol. Entonces, pudiera ser que no fue ella la que exageró, pudiera ser que no fue ella la que le añadió a la palabra. No, pudo haber sido Adán, y por eso le digo, démosle como esa salvedad. Pudo haber sido Adán el que le colocó a ella esa palabra en la boca. Pero luego dice el verso número 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, mire cómo le habla, como con esa seguridad, y le dice, no moriréis. O sea, definitivamente, Dios había dicho, de cierto moriréis, y la serpiente viene y le dice, no moriréis, así. O sea, ella coloca la palabra. Yo pienso y digo, el diablo sabe que está mintiendo. La serpiente sabe que lo que le va a decir no es verdad. Pero ella dice, o sea, ella lo dice, aunque sea que Eva le crea o sea que no le crea. Le pregunto yo, ¿será que Satanás sabía que Eva le iba a creer? No, Satanás no lo sabía, él no es omnisciente, no, él simplemente, él dijo, pues yo lo voy a decir, yo voy a decir, yo no sé si igual que como cuando Job
que el diablo fue y se presentó ante Dios y le dijo: Dios, pues, mire, yo, si usted me permite, yo voy a ir, le voy a quitar, le voy a dañar, voy a estorbarlo allá. Yo no sé si en el caso de esa primera pareja también se dio, pudo haberse dado, que el diablo fue a presentarse ante Dios y le dijo: Dios, vengo de ver su creación. Oiga, esa creación le quedó muy bonita, como todo lo que usted hace, Dios. Me imagino hasta en ese lenguaje. Señor, sí, y el hombre, ahí lo vi. Y le dice Dios: sí, vea, el hombre obediente. Les coloqué un árbol y le dije que no podían comer de ese árbol. Y mire que no comen de él. Están disfrutando, están bien, están bendecidos. Y entonces, y me imagino al diablo diciéndole: Señor, ¿por qué no me deja y yo voy? ¿Ah? Así como logré engañar a otros, a esos los voy a engañar también. ¿Por qué no me permite? Yo solamente les voy a decir lo contrario. Y vamos a ver el ser humano a quién le cree. Si le cree a Dios o si le cree al diablo. Y le digo algo, esa postura, eso se mantiene hasta hoy. El ser humano es el que elige si usted le va a creer al diablo o si le va a creer a Dios. De pronto, anteriormente era como más fácil. Déjenme decir lo que voy a decir. De pronto era más fácil cuando la persona sabía que el que le estaba hablando era el diablo. ¿Por qué razón? Porque cuando llegaba a la casa de esa persona, pues allí aparecían unos letreros. Recuerdo alguna vez que leía unos letreros por allí que decía: estudios astrales, espirituales ante Dios. Y entonces, y después me puse a estudiar esa palabra ante Dios, y esa palabra en la Biblia significa contra Dios. O sea, es una manera de decir contra Dios. Y entonces, y ellos están allí, oiga, y como que es muy fácil, claro, cuando el diablo anda así vestido, fácilmente se le reconoce. Pero sabe que hoy en día el diablo se viste, déjeme decirlo, pero le dije, déjeme decirlo, se coloca unas batas blancas, toma allí como una posición de científico, de conocedor. Y hay gente que dice: no, es que yo no le creo a la Biblia. Dice: yo le creo es a los científicos. Y entonces el diablo se le disfrazó de científico y ahorita dice: ahora sí le creo. Es que si lo dijera, no sé, allá la mujer, allá que lee cartas, a esa no le creo. Pero al hombre de ciencia, y el diablo, pues como le creen, es al hombre de ciencia, entonces el diablo va y se les coloca la bata y con las gafitas aquí de que él sabe mucho, de que se quemó las pestañas estudiando, y entonces la persona dice: ahora a este le creo. Pero por eso le decía, el ser humano siempre se enfrentó desde un principio, se enfrentará a esa realidad. ¿Tiene la verdad de Dios o tiene la mentira del diablo? Entonces el diablo aparece en escena y dice: pues déjeme, yo solamente le voy a decir que lo que usted les dijo no es verdad. Y Dios le da la oportunidad, y allá está, y ahí está Dios mirándolos. Ya está Dios mirándolo, y el ser humano allá, la mujer hablando con la serpiente. Y cuando le dice entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Así, definitivamente. O sea, no se puso a darle razones, no le dio nada más. ¿Ah? Simplemente ni siquiera le dijo, ni siquiera le llegó disfrazada en ese tiempo de científico. Vea, es que aquí haciendo unos cálculos, yo vine, tomé el fruto, lo revisé, lo analicé, es mentira. No. Simplemente la serpiente le dice: no moriré. Eso no es verdad. Verso número 5. Y entonces entra a acusar a Dios. Y le digo: hermano, esto esto no cambia. ¿Cuál fue la acusación en ese momento de la serpiente para con Dios? Le digo: no, sino que sabe Dios, escuche eso, sabe Dios
que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Hasta ese momento, para ellos, para Eva, Dios había sido el amigo. Dios había sido su proveedor, Dios había sido su ayudador. Ella sabía que todo lo que tenía, Dios lo había creado y Dios se lo había dado. Hasta ese momento ella, cuando miraba al cielo, tenía una alabanza para Dios. Pero sabe que en ese momento le dice la serpiente, no moriréis. O sea, eso no es verdad. Lo que te dijo es mentira. Sino que le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe qué empezó a pensar? Lo que muchas mujeres piensan cuando dice yo le timbré y no me contestó. Yo le mandé el mensaje y lo vio y no me respondió. ¿Con quién está? Oiga, y comenzó a armarse la película en la cabeza de Eva. ¿Cómo así? O sea, que Dios que viene y que tan amigo y que tanto que nos ama y que esto y lo otro. Y lo que pasa es que Dios, Él es envidioso con nosotros. Eso de que Dios nos ama como que no es real. Si Dios nos ama, ¿por qué nos pone límites? Si Dios nos ama, ¿por qué no nos deja ser libres? ¿Por qué no nos deja escoger el camino que querramos? ¿Por qué se impone sobre nosotros? Y vea, nos llevamos tanto tiempo acá y vea, y mi esposo por allá trabajando, cuidando, labrando la tierra, cuando simplemente con comer de ese árbol vamos a ser libres, vamos a ser todopoderosos, vamos a ser como Dios. Oiga, y eso, el diablo vino y colocó la semilla y Eva comenzó a abonarla y a regarla y alimentarla hasta que una planta, un árbol de incredulidad se creció en la mente de ella. Y entonces, cuando viene la palabra del enemigo y ella le abre su corazón, entonces mire lo que dice el verso 6. Mire cómo la mujer que se cuidaba aún de tocar, ahora dice, y vio la mujer. O sea, entra a mirar, dice, vio que el árbol era bueno. O sea, no era malo. Le habían dicho que era malo, pero ahora lo ve bueno. Hermano, y eso que antes repudiaba, y eso que antes, ahora lo desea. Hermano, uno ve creyentes, jóvenes a veces que fueron criados en el evangelio y el diablo los captura y el diablo los enceguece. Y cosas que en un tiempo desecharon, rechazaron, ahora andan detrás de ellas. Ahora se viste de la misma manera como se viste el mundo. Ahora tomó las palabras. Y sabe, yo leo peticiones de padres que dicen, hermano, ayúdeme a orar por mi hijo que está apartado. Y le duele a ese padre ver a su hijo cómo habla de una manera que dice, pero es que él no es así. Esas no son sus palabras. Mi hijo, él siempre hablaba diferente. Incluso cuando su padre le mandaba, cuando lo llamaba, él hablaba diferente. Ahora mire cómo habla. Y la mujer dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hermano, ¿y qué hizo? Dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya no le bastó con pecar, sino que ahora viene y arrastra también a su esposo. O sea, lo lleva también a la misma condición. Oiga, qué lamentable ello. Y dice el verso 7, se cumple la palabra, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8, se dañó
la relación con Dios. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Rota la relación, rota la comunión con Dios. El ser humano escondido escuchó la voz, una voz que era agradable, la voz de Dios, Dios paseándose en medio, la voz de Dios, pero ahora ya no le agrada, ahora tiene miedo, ahora no quiere acercarse, ahora se aleja más bien, dice la palabra, y se escondió de la presencia de Jehová. Y entonces dice el verso 9, dice, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mas Dios llamó, hermano, y creo que es como el primer llamado del evangelio, pudiéramos decir de esa manera. Dios llamando. Lo había podido dejar que muriera así. Lo había podido dejar allí ya y olvidarse de él y acabar con todo. Pero sabe que aún el hombre en el pecado, aún el hombre apartado de Dios, pero sabe que Dios lo llama, le hace un llamado. Y en ese llamado le hace una pregunta. Le dice, ¿dónde estás tú? Y alguien decía, ¿cómo así? Dios, el ser que lo conoce todo, el ser omnisciente, el ser omnipresente, el ser omnisapiente, no sabe dónde el hombre está. Dios sabe dónde está. Es que la pregunta no era para que él se la respondiera a Dios. La pregunta era para que él mismo pudiera responderse y conocer su condición actual y saber, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás tú? La pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? Yo no sé esta mañana, si Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu respuesta para Dios? Tal vez alguien va a decir, hermano Jairo, estoy en la iglesia, estoy en la fe, estoy en el camino de la santidad, estoy en el mejor lugar, estoy donde nunca me imaginé estar, pero aquí estoy en la presencia de Dios. ¡Qué glorioso! Pero no todos pueden hablar de la misma manera. Hay quien va a decir, estoy apartado de Dios, estoy en pecado. Estoy destruido, estoy acabado, estoy en medio de la amargura, estoy en medio del dolor. Tal vez algunos hablan de esa manera, pero yo le digo en esta mañana, aunque el pecado separa al hombre de Dios, Dios vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Ese que se perdió, ese que perdió la comunión, a ese que se extravió del camino, a ese que le creyó al diablo y que vino la consecuencia para él, a ese vino Dios a buscar y vino a salvar y vino a perdonar y vino a darle vida y vida en abundancia. Por eso hablamos del evangelio, por eso predicamos el evangelio. Por eso cierro el tiempo, usted sabe que no nos da para continuar, pero cierro con un pasaje de Efesios capítulo 2, el verso 1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A quién le escribe? A personas que estuvieron en el pecado, que estuvieron perdidos. A eso les habla. Y les dice, vea, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo. Tal vez este todavía es tu tiempo, pero qué bueno que hoy te puedas entregar a Dios y decir, no, más tarde puedas decir, no, ya esa vida, eso era en otro tiempo. El pecado era en otro tiempo. Cuando te llamen a lo malo, no, eso era en otro tiempo. Pero es que tú eras el que hacía, tú eras el que decía, tú eras el líder. No interesa. En otro tiempo,
Dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, usted nunca pecó, todos hemos pecado. Todos vivimos también en un tiempo en el pecado, lo mismo que los demás. Hermano Jairo, pero ¿cómo se sale de allí? Hermana Dalcia, hermana, ¿usted cómo hizo para salir? Hermana Luz, ¿usted cómo hizo para salir? ¿Usted por qué hoy no le vemos atada al pecado? ¿Por qué no le vemos ya en una cantina? ¿Por qué no le vemos allá? A ver, cuéntenos qué pasó, qué fue lo que usted hizo. No fue qué fue lo que yo hice, sino qué fue lo que hizo Dios. Porque dice el verso 4, dice, pero Dios, esta mañana yo te digo, pero Dios, de pronto muchos te ven como caso perdido, muchos te ven como que para ti no hay salvación, que para ti no hay solución, pero te digo esta mañana, pero Dios esta mañana quiere hacer algo, pero Dios esta mañana quiere salvar, pero Dios esta mañana quiere cambiar la vida de alguien. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos elevó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde estás tú? Por eso decía, a él se le preguntó, estaba escondido, estaba en el lodo del pecado. Pero ahora, ¿dónde estás tú? Y dice, hermano, yo me siento en la gloria. Hermano, yo me siento, dice aquí alguien, rescatado. Yo me siento libertado del pecado. Yo me siento una nueva criatura. Yo me siento hoy un hijo de Dios. Yo me siento un hijo de Dios restaurado, un hijo de Dios salvo, un hijo de Dios perdonado. Esa es la obra de Dios. Por eso, a través del Evangelio, Dios le permite al ser humano volver a la comunión con Dios. Por eso termino ya de leer estos textos. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no, esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Verso 9. Dice, no por obras. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y escuche esto, porque esto es lo maravilloso. Porque somos hechura suya. Escúcheme eso. Somos hechura suya. ¿Qué ha hecho Dios? Nos ha cogido, nos ha moldeado, nos ha limpiado, ha arrancado de nosotros lo que le desagrada, ha purificado nuestra vida, porque hoy en día somos hechura suya. No, es que le lavaron el cerebro. No, es que Dios puso sus manos sobre mi vida y me ha moldeado. Yo no era así. Yo no era así, yo no hablaba así. Dice, yo no me vestía así. Hermana, ¿por qué se viste entonces de esa manera? Porque ahora soy hechura suya, porque Dios me ha tomado, porque Dios me ha moldeado a su imagen. Dice, porque somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, para vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Dios dijo, vean, yo los voy a traer a esta vida, yo los voy a traer a esta semejanza, yo voy a hacer que se parezcan a mí.
Y entonces, desde antes estableció, así va a hablar mi hijo, así va a ser culto mi hijo. Así va a ser su manera de tratar a la esposa, de tratar al esposo, de tratar a los hijos. Así van a ser mis hijos, dijo Dios. Y por eso Él estableció desde antes cómo es que debíamos de ser nosotros hoy en día, los hijos de Dios. Cómo vive un verdadero hijo de Dios. Alabanzas al Señor. Vamos a orar, nos hemos pasado unos minuticos. Ustedes saben, hemos tenido allí algunas dificultades. Vamos a ver cómo hacemos para volver a tener a nuestro hermano aquí que nos predique la palabra, que pueda terminar el mensaje que comenzó. Pero vamos a darle gracias a Dios esta mañana por la palabra. Démosle gracias. Digámosle al Señor que nos ayude. Digámosle al Señor que obre. Vea, anoche estaba haciendo la transmisión. Ustedes saben, estoy transmitiendo en la mañana y transmito en la noche. Y anoche estaba haciendo la transmisión y alguien escribió y decía: hermano Jairo, ore por mí. Decía: tengo dificultades, pero quiero ser bautizado. Me decía de esa manera. Decía: hermano, ore por mí, quiero bautizarme en el nombre de Jesús. Vea, aquí hay personas que quieren entregarse a Dios. Aquí hay personas que vienen escuchando la palabra y dicen: hermano, yo quiero también lo que ustedes tienen, esa salvación, ese gozo. Yo los veo tan gozosos a ustedes, los veo como tan libres. Hay quien dice: yo veo a los hijos de Dios como tan libres. Vea, entréguele la vida al Señor en esta mañana. Acérquese a Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no le dice: Señor, aquí estoy en pecado, estoy tal vez en adulterio, tal vez en mentira, bueno, no sé tu condición? Pero ¿por qué no le dice: Señor, aquí estoy y te necesito tu gracia, necesito la vida que tú das, necesito tu salvación? Oremos en esta mañana, démosle gracias a Dios por la palabra, pidámosle al Señor por todos los amigos. Ojalá alguno pueda escribir allí y decir: hermano Jairo, yo me quiero entregar a Dios. Ojalá alguien esta mañana pueda decir: yo me quiero reconciliar con Dios. Hermano Jairo, ustedes, más de 3,000 personas veo a través de las transmisiones aquí, que a través de Facebook, YouTube, todos los que están fuera de eso a través de la radio. Pero alguien dirá: hermano, yo quisiera que todos ustedes oraran por mí. Vamos a orar en esta mañana. Y yo le invito, hermano, ayúdeme a orar un minutico, allí 2 minuticos. Digámosle al Señor esta mañana que obre en cada uno de los que han oído la palabra de Dios. Que el Señor permita que puedan ellos venir a disfrutar de esta gracia, de esta salvación de Dios que el Señor ha abierto. Vea, aquí dice Belia Vega: hermano Jairo, ore por mí. Por mi bautizo. Ella quiere ser bautizada también. Vamos a orar. Mire que la necesidad la hay. Hay necesitados. No sé si alguien más está por allí y dice: hermano, yo me quiero entregar a Dios. No soy bautizado, pero me quiero entregar a Dios. Vamos a orar en esta mañana por quienes hoy toman la decisión de entregarle la vida a Dios. Qué bueno que puedas iniciar este año bien, que lo puedas iniciar en Dios, en la presencia del Señor. Que pueda decir: este año 2024 es un año nuevo para mí completamente, porque le entregué mi vida a Dios. Oremos al Señor en esta mañana. Dios y Padre Celestial, tú eres grande y poderoso, Señor. Te doy gracias, Dios, por la palabra. Te doy gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado en esta mañana, Dios mío, de escuchar tu palabra santa. Te ruego, Señor, te ruego que por favor obres en cada uno de los que han oído la palabra, Señor.
Señor, mira los que están pidiendo allí porque quieren entregar su vida a ti. Mira los que esta mañana tomaron la decisión de reconciliarse contigo, de entregarse a ti. Mírales, Señor, ayúdales, obra poderosamente en cada uno de ellos, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay salvación, oh Dios. Señor, en tu nombre santo, Dios, gracias, gracias, Dios, gracias te damos, Señor, por la palabra en esta mañana, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tiene alabanzas para Dios? Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, alabanzas al Señor. Qué bueno que es Dios.